Que Dios nos bendiga, amados hermanos. Gracias a Dios porque el Señor nos da el privilegio de poder meditar en su palabra. Les invito para que me acompañen a pedir a Dios su bendición. Señor, te damos gracias, alabamos tu nombre. Queremos agradecerte, Señor, por tus bondades y rogarte, Señor, que tú, mi Dios, tengas misericordia de nosotros y nos ayude, Señor, para meditar en tu palabra. Que tu Santo Espíritu, Señor, nos dirija, nos enseñe y que todos aprendamos de ti, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias a Dios. El Señor, amados hermanos, en su caminar, Él reunió a un grupo de hombres para que estuvieran con Él. Así dice la palabra del Señor. Y este grupo de hombres los llamó discípulos, después los llamó apóstoles, ¿verdad? Y de un grupo general que de muchos discípulos que hubo al principio, al final quedaron 12. Entre ellos está el apóstol Pedro. Pedro, amados hermanos, es, oriundo de la ciudad de Capernaum. Él nació allí, él vivió allí, una ciudad marítima, ¿verdad? Él era casado y la palabra de Dios nos dice que en sus viajes pastorales, ya cuando el Señor no estaba entre nosotros, su esposa lo acompañaba, ¿verdad? Así dice la palabra del Señor. Y la tradición, amados hermanos, la tradición nos dice que el apóstol Pedro murió crucificado de cabeza, porque él dijo: yo no quiero morir como mi Señor. Entonces lo crucificaron al revés. Pero también la tradición dice que su esposa, que lo acompañaba siempre en sus viajes pastorales, en ese tiempo, cuando el apóstol quedó preso, también a ella la apresaron y también la sentenciaron a muerte. De tal manera que cuando a ella la llevaban a morir, el apóstol habló con ella y le dio ánimos y le dijo: no te preocupes, confía en el Señor, vamos a estar juntos en el Señor muy pronto. Así que ella murió. Y la tradición dice que tal vez una semana, 2 semanas después, el apóstol murió también. Esto es lo que podemos conocer de la vida del apóstol Pedro. Y bueno, Pedro es una persona interesante, ¿verdad? En sus principios, en su caminar con el Señor, vemos a un Pedro rudo, vemos a un Pedro fuerte, ¿verdad? De temperamento. Y que se identificó rápidamente porque él hablaba a nombre de los 12 apóstoles, de los 12 discípulos, ¿verdad? Cuando se tenía que decir algo, él salía por delante para decir las cosas, para hablar. Y se identificó rápidamente con esto. También vemos a Pedro formando parte del círculo íntimo del Señor Jesús. Eran 3. Pedro, Jacobo y Juan, ¿verdad? Es lo que nos marca la palabra de Dios. Personas que estaban muy cercanas al Señor y que cuando el Señor tenía, por ejemplo, que ir a orar, o ¿se acuerdan ustedes del monte de la transfiguración cuando sucedió esto? El Señor dice, llamó a estos 3 discípulos para que estuvieran con él. También cuando el Señor fue a orar al huerto de Getsemaní. Pedro, amados hermanos, en su caminar con el Señor, se dio cuenta quién era él realmente. Él era fuerte. De hecho, el nombre, amados hermanos, de Pedro quiere decir piedra, duro, ¿verdad? Como su temperamento. Pero en su caminar con el Señor, él aprendió muchas cosas. Se dio cuenta realmente de quién era él. Al estar enfrente de Jesús, al ver a Jesús lo que hacía, se dio cuenta de quién era realmente él. De hecho, en una ocasión, Pedro le dijo al Señor: Señor, apártate de mí, porque soy hombre pecador. Se dio cuenta de la gran diferencia que había entre el Señor Jesús y él. No solamente era de acompañarlo, sino de darse cuenta quién era el Señor Jesús. Y Pedro se dio cuenta, pero también se dio cuenta quién era él. Por eso dijo él:
Señor, apártate de mí, soy un hombre pecador. Reconocía la condición de su corazón. También, amados hermanos, vemos a un Pedro que se hunde en el mar, que está hundiéndose porque a pesar de que ya iba caminando sobre las aguas, dudó. El Señor Jesucristo tiene que agarrarlo de la mano y decirle: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Este era Pedro, un ser humano aprendiendo, un ser humano caminando con el Señor y creciendo en Él. Pero está tomando estas experiencias a las cuales el Señor le lleva para que la vida espiritual de Pedro se vaya fortaleciendo en el Señor. Que Pedro conozca quién es Él, pero también que Pedro conozca quién es el Señor. Vemos a Pedro también llorando amargamente, desconsoladamente, porque acababa de negar a su maestro, a su Señor, cuando él mismo, no hacía mucho, había dicho: Señor, yo te voy a seguir, así sea hasta la muerte, yo te voy a seguir. Pero se da cuenta, amados hermanos, Pedro se da cuenta de que realmente él no es tan fuerte como él piensa que es. Tal vez él no se está dando cuenta, o más bien se está dando cuenta de que realmente no es tan cercano al corazón de Jesús como él pensaba que era. Amaba a Jesús. De hecho, en una ocasión, Pedro, dirigido por el Señor, dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esta declaración, dice Jesús, no proviene de ti, sino del Padre. Porque el corazón de Pedro, amados hermanos, estaba creciendo. El corazón de Pedro estaba aprendiendo, se estaba fortaleciendo, pero en base a experiencias en los cuales el Señor le estaba mostrando a Pedro quién era él en realidad, lo que tenía adentro, qué es lo que tenía que cambiar, qué es lo que tenía que fortalecerse, qué es lo que tenía que quitar, qué es lo que tenía que cambiar. De esa manera, amados hermanos, esta es la vida que nos presenta la palabra del Señor. Pero Pedro no siempre fue así. En su caminar con el Señor, amados hermanos, en sus pláticas con el Señor Jesús, en las enseñanzas del Señor Jesús, cuando Pedro lo veía platicar con la gente, cuando lo veía tener compasión de la gente, cuando sanaba a los enfermos, aun cuando lo veía platicar con los fariseos, con los saduceos, con los principales de la ley. En ese caminar con el Señor Jesús, amados hermanos, Pedro iba aprendiendo de tal manera que las enseñanzas que el Señor Jesús le daba continuamente estaba rindiendo sus frutos. Pedro era una persona impulsiva, pero después fue diferente. Pedro era una persona que negó a Jesús, pero después ya no. Ahora vemos a Pedro, amados hermanos, predicando la palabra de Dios. El Señor nos dice, por ejemplo, en Mateo 16:16, diciéndole al Señor Jesús: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El corazón de Pedro, amados hermanos, ya estaba cambiando notablemente, reconociendo a Jesucristo como el Hijo de Dios. Ahora vemos a Pedro, allá en Hechos 5:16, sanando a las personas, amados hermanos. La gente dice que incluso que le dice que le llevaban a todos los enfermos y todos eran sanados. Bendito sea el nombre del Señor. Incluso algunas personas, dice, procuraban que aunque sea la sombra de Pedro, les diera a ellos para que fueran sanados. De este tamaño era el cambio de Pedro que el Señor había hecho en el corazón de Pedro. Y también, amados hermanos, algo muy notable en la vida de Pedro. Por ejemplo, lo encontramos en Hechos 10:34, en donde vemos a Pedro, amados hermanos, predicándole a los gentiles. ¿Quién se iba a imaginar, amados hermanos, que Pedro le predicara a los gentiles? Pedro era un judío acérrimo. Él estaba seguro, estaba convencido que el evangelio, que el reino de Dios era solamente para los judíos. Pero Dios, amados hermanos, como esa gotita que va cayendo sobre la piedra,
sobre Petros, sobre Pedro, al final se rompe. Y Dios habla con él y le dice, tienes que irle a predicar a Cornelio porque te están esperando para que tú les prediques el evangelio, les hables acerca del reino de Dios. Y Pedro va al lugar de una persona gentil, cosa que nunca había hecho. Y entonces Pedro se da cuenta de cómo el amor de Dios es para todo el mundo. Y él dice, ahora comprendo que Dios no hace acepción de personas, porque también sobre los gentiles se ha derramado, dice, el Espíritu de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora Pedro ha cambiado notablemente, amados hermanos. Ahora lo vemos predicando el evangelio. Ahora lo vemos fortalecido en el Señor. ¿Y saben qué, amados hermanos? Ante una predicación de Pedro en el día del Pentecostés, se convierten más de 3,000 personas. ¿Qué es lo que había sucedido? ¿Qué es lo que había pasado? ¿Por qué Pedro ahora es tan diferente de como era antes? Amados hermanos, el Espíritu de Dios había llenado su corazón. Antes era miedoso. Antes dudaba de su fe en Jesucristo. Antes negaba a Jesucristo. Amados hermanos, en una ocasión tan enojado estaba Pedro en el huerto del Getsemaní que agarró su espada y le cortó la cabeza a un guardia de los que fueron a apresar al Señor Jesús, que se llamaba Malco. Ese era el Pedro de antes, amados hermanos. Pero ahora el Espíritu de Dios había llenado su corazón. Y ahora su vida era dirigida por el Espíritu Santo y todo el mundo se daba cuenta del cambio tan grande de su vida, de su testimonio, de su forma de ser, de su forma de vivir. Bendito sea el nombre del Señor. Gracias a Dios, amados hermanos. ¿Qué fue lo que le pasó a Pedro? Lo que le pasó es que el Espíritu Santo de Dios llenó su vida. Bendito sea el Señor. Transformó su corazón y transformó su vida, su modo de vivir. Gracias a Dios. Ahora, amados hermanos, Pedro es una persona que predica el evangelio. Como le dijo el Señor Jesús, ahora es un pescador de hombres. Ahora, amados hermanos, Pedro es una persona que se preocupa por los demás, que bendice a los demás, que tiene compasión de las personas. Y ahora, Pedro es aquella persona que puede hacer lo que el Señor Jesucristo le pidió. Apacienta mis corderos. Bendito sea el nombre del Señor. La vida de Pedro, amados hermanos, es una bendición. Es una piedra que dejó de ser una piedra dura. Sigue siendo una piedra, porque ahora es una piedra que tiene cimientos fuertes en el Señor. Es una piedra más dura que antes, pero el corazón de Pedro ya no es una piedra. Ahora el corazón de Pedro es blandito. Esa piedra se ha abierto con esa gota que ha caído del evangelio continuamente. Esa piedra se ha roto y ahora se puede ver el corazón de Pedro totalmente cambiado. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso, amados hermanos, en el versículo número 17 de 1 de Pedro capítulo 2, el Señor a través de Pedro nos dice: Dios puede cambiar nuestras vidas, Dios puede cambiar nuestros corazones, Dios puede cambiar nuestras formas de ser, nuestras formas de pensar. Todas las convicciones que tenía Pedro, toda esa forma de ser fuerte, fue quebrada, amados hermanos, con la presencia, con la enseñanza, con el Espíritu Santo en su corazón. Y entonces, vean ustedes cómo resume el apóstol Pedro nuestra vida en Cristo. Dice, versículo 17, honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios y honrad al Rey. Habla acerca de nuestra vida en todos los aspectos. Nuestra vida personal, nuestra vida familiar, nuestra vida congregacional, nuestra vida corporativa, allá cuando tenemos relación con nuestro trabajo o donde quiera que estemos,
Habla también de nuestra relación con el gobierno, para que lo obedezcamos, dice unos versículos antes, para que nos sujetemos, para que demos buen testimonio, es lo que está diciendo, porque dice, esta es la voluntad de Dios. Amados hermanos, el apóstol Pedro es un siervo de Dios que creció en el Señor, que fue fortalecido en el Señor y que él aprendió a crecer en el Señor porque él estuvo dispuesto a que el Señor hiciera una obra en su corazón. Que Dios nos bendiga, que Dios sea con nosotros, que Dios nos ayude para que nosotros, amados hermanos, podamos ser también esas personas que puedan vivir delante de Dios, no como piedras que resisten al Señor, sino como piedras que se rompen por la palabra de Dios, por la presencia del Señor en el corazón y que nos permiten disfrutar una nueva vida en Cristo. Que Dios nos bendiga. Les invito para que oremos a Dios, para que demos gracias a Dios, para que le digamos, Señor, gracias por estar en mi corazón, gracias por enseñarme, gracias por mostrarme tu palabra y por llenarme con tu Santo Espíritu. Gracias, Señor. Ayúdame a vivir agradándote a ti, Señor, honrando a todos, amando a los hermanos, como dice Pedro. Y también vamos a pedirle al Señor su bendición para que podamos despedirnos de este culto de adoración. Señor, te damos gracias, Padre. Alabamos tu nombre. Te damos a ti la honra y la gloria, Señor. Gracias por estar con nosotros, por bendecirnos, Señor, por dirigirnos, por guiarnos, por llenarnos de tu presencia. Ayúdanos, Señor, te necesitamos cada día, Señor, para que nuestra vida, Señor, sea una vida que te agrade, Señor, que te glorifique, que te honre, Señor, porque tú, mi Dios, has estado trabajando con nosotros, así como lo hiciste con el corazón de Pedro. También como Pedro te hemos fallado, Señor. También como Pedro te hemos negado. También como Pedro, Señor, hemos caído en la duda. Pero, Señor, tú has tenido misericordia de nosotros y nos has levantado, Padre. Nos has tomado de la mano. Has tenido misericordia de nosotros y nos has perdonado. Hemos crecido en ti, Señor. Y rogamos, Padre, que nos ayudes para que nuestra vida sea una vida, Señor, que te honre y que vayamos hacia arriba siempre de gloria en gloria, Señor. Bendice a todos tus hijos, bendice a toda tu iglesia, bendice a todo aquel que te busca, Señor, y que está buscando tu presencia, Señor, en su corazón. Señor, gracias. Alabamos tu nombre, Padre. Señor, gracias por permitirnos estar en tu presencia, por permitirnos, Señor, alabarte, Señor, y también, Señor, meditar en tu palabra. Te rogamos, Señor, tu bendición. Despídenos, Padre, pero te ruego, estés con cada uno, mi Dios, en sus hogares, en sus familias. Señor, te lo pedimos, te lo rogamos, con tu bendición, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. La paz del Señor sea con todos ustedes, amados hermanos.